Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Contentos de volver a vernos, ¿verdad? Aún con todavía un distanciamiento que todavía tenemos que mantener, ¿sí? Queremos animarle a cada uno de ustedes que todavía de todas maneras mantengamos una prudencia, un cuidado. Ya sé que deseamos abrazarnos con todas las fuerzas, pero mantengamos todavía un cuidado, ¿sí, hermanos? Pero sean todos ustedes bienvenidos a la casa de Dios, la Iglesia Cristiana La Roca. Bienvenidos las personas que por primera vez nos están visitando en esta mañana y a través de los que están en el Zoom. También sean ustedes bienvenidos, siéntanse como si fuera esta su casa. Estamos muy contentos de poder tener a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Y bueno, me gustaría pedirles un favor, ¿sí? Lo vamos a hacer continuamente. Si pueden poner en vibrador, por favor, su celular. Y si no lo van a usar, queremos pedirles, por favor, que lo puedan apagar. ¿Sí, hermanos? Entonces, para evitar cualquier interrupción, cualquier distracción de este tiempo que deseamos nosotros considerar prioritario, que es la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, quería pedirles ese favor. Y mientras vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, por favor. En esta mañana vamos a comenzar una nueva serie de estudios como iglesia que vamos a estar tocando todos los domingos en la mañana, ¿sí? Y es el tema de la familia. Ya consideramos que es un tema vital, importante, y me gustaría que a través de estos estudios, hermanos, ¿sí?, podamos cada vez que vengamos a la casa de Dios, poder pedirle a Dios que Dios nos hable, que sea específico en nuestra necesidad como hogar, ¿sí? Y también que podamos al irnos de nuestras casas edificados, desafiados, ¿sí?, y bendecidos por la palabra de Dios. Es imposible no estudiar la palabra de Dios y salir igual, ¿cierto? Es imposible que estudiemos, tengamos un corazón abierto e irnos igual, es imposible. Tenemos que irnos diferentes, ¿cierto? Y la idea de estos estudios es que pueda ser trascendente en nuestros corazones, nuestras familias, y creemos que de esta manera vamos a cultivar y cosechar con el tiempo iglesias que puedan ser estables. Así que vamos a leer y después vamos a pedirle a nuestro hermano Chris que nos pueda pasar un video introductorio para esta mañana. Génesis capítulo 2, un pasaje altamente conocido, el versículo 8. Si me siguen con la lectura ahí, dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, versículo 21 de Génesis 2, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, ¿qué hizo, hermanos? Una mujer. Así que, hermanas, ya saben de dónde descienden, ¿no? Y la trajo al hombre. ¿Quién la trajo al hombre? Dios lo hizo. Versículo 23, y dijo entonces Adán, ¿qué dijeron los varones? Esto es ahora, a ver, con convicción, pues, ¿qué dijo? Esto es ahora hueso de mi hueso y carne, esta será llamada, qué tosco, ¿no? Varona, porque del varón fue tomada. Nada de cursi, el varón acá, bien directo, versículo 24, por tanto, conclusión, un principio elemental, dejará el hombre a su padre y a su madre, y, marquen esta palabra, se unirá a su mujer, se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una sola. Y estaban ambos desnudos, ese es un término para marcar, muy raro en la Biblia, pero lo enseña, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pidamos una palabra de oración a Dios y pidámosle que hable a nuestro corazón y de ahí pasamos un video, ¿sí? Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Quiero pedirte en esta mañana, libéranos de cualquier afán
que pueda distraernos de considerar estos principios elementales. Señor, son principios que se necesitan tocar desde el origen de la familia, cómo nos creaste. Ayúdanos a resaltarlos en días como estos, donde la sociedad, la cultura e incluso autoridades celebran que la familia hoy esté dividida. Oramos, Señor, para que hables a nuestros corazones con precisión y que al irnos podamos salir meditando, tal vez muchos de nosotros llegar a casa y solucionar en Cristo nuestras diferencias de hogar. Permítenos, Señor, realzar lo que tú alzas con mucha contundencia, que es tu verdad. De generación en generación, dice tu palabra, es tu verdad. Permítenos disfrutarla. En este momento te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si pudieran elegir a cualquier persona en todo el mundo para cenar hoy, ¿a quién elegirían? A ver, tú primero. Me encantaría con Talía. Hugh Jackman. Sebastián Rulli. Michael Jackson, Michael Jackson. que no se canse ni el doble. Una noche y una noche. Yo creo que con Cantinflas. También. Yo los Beatles, definitivamente. Pues yo con Octavio Paz. Si pudieran cenar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién sería? ¿Qué quieres que digan? Con mi familia, con nuestra familia, con nuestros papás. ¿Tiene que ser famoso? Yo con mi mami. Yo con mi mami. Mi papá, porque los quiero. Con mis papás. En familia. A veces mi mamá no tiene tiempo de cenar con nosotros por su trabajo. Estaría muy bien. Aunque seamos a larga distancia, estamos muy unidos. Un lazo muy fuerte entre la familia. Pues me da gusto ver que les gusta compartir el tiempo con nosotros. El escuchar este tipo de cosas es como un refuerzo para nuestro corazón. Oye, papi, ¿qué vamos a cenar? Este es un video secular y es actual, es reciente, no es tan antiguo, pero cómo realza lo que se está perdiendo, ¿cierto? La mayoría de las entrevistas principales comenzaron en desear un banquete con algún conocido o famoso, pero cómo los hijos miran diferente, todavía desean el tiempo con sus papás. Veremos en esta mañana principios trascendentales. Tal vez con estos estudios, hermanos, les estamos bien sinceros, vamos a ver cosas difíciles, pero que se necesitan hablar. Son cosas que pueden ser duras, pero son reales. Hay docenas de familias tocadas por hogares divididos. Creo que no necesito explicar mucho esto. Hay divisiones en los matrimonios, hay dolor y sufrimiento, y todo esto mientras la voz de la cultura dice que todo es normal y que marcha bien. Algunos piensan que enseñar de la familia es un tema altamente doloroso. Al comenzar este estudio, como el hermano Jorge comenzábamos de estos temas para tratar, no queremos lastimar a nadie. Quiero comenzar hablándole de esto. No es nuestra intención abrir viejas heridas, pero recordemos con toda claridad que el Señor desea ayudarnos y desea que la iglesia apruebe, pero también acepte los conceptos de su palabra. Y al comenzar a introducir estos temas que vamos a ver, quizás alguien en esta mañana va a decir: yo ya no creo en estos principios.
Son principios que se han postergado. La palabra familia en la Biblia aparece mucho. Por ejemplo, ustedes van a ver que el concepto de familia es una palabra desde el Antiguo Testamento, desde sus orígenes, es una palabra hebrea, toledá, que significa descendencia, familia, generación, linaje. Esto amplía y especifica muy bien el concepto de lo que es el hogar. Los orígenes de los cielos y la tierra especifica muy bien, para hablar de la raza humana, cómo Dios la empezó, a través de una familia. Dios pudo habernos creado de la noche a la mañana, ¿cierto? Y dijo Dios, y fue hecho. Pero Dios quiso iniciar los rasgos principales de la raza humana con una familia, Adán y Eva. Podemos tratar la familia de Abraham y Sara para comenzar los orígenes de una nación. Dios quiso establecer una nación para él, Israel, y nació del vientre de una mujer, una familia, Abraham y Sara, a pesar de las peripecias que ellos atravesaron. Cuando tú tienes que ver la liberación de la nación de Israel en Egipto, vas a ver que antes de esto preservó a la nación 400 años antes con una familia, la familia de Jacob, a pesar de las notables diferencias que habían entre ellos. Cuando Dios quiso traer libertad a esa nación de Egipto, levantó de una familia a un libertador, Moisés, pero usó un hogar que paró contra los principios de la cultura de aquellos días, que era literalmente lo que sería el aborto, eliminar personas desde su nacimiento en realidad. Cuando tú ves que la Biblia enseña que Cristo vino a este mundo, el misterio de la piedad, la Biblia nos dice en Gálatas que Dios fijó el tiempo, pero también hizo nacer a su Hijo de mujer, de una familia, lo hizo nacer. ¿Por qué no vino simplemente como Dios? ¿Por qué no se hizo humano simplemente de otra manera? Quiso comenzar partiendo desde una familia. Y cuando tú ves la Biblia, antes que Cristo venga, Jesucristo dijo algo muy especial. Malaquías lo repite. Malaquías capítulo 4 dice que incluso Dios enviará un profeta llamado Elías para hacer volver el corazón de los padres con los hijos. La familia, antes que Cristo venga, estará destrozada. Y Cristo corrobora esta verdad al decirnos en el Nuevo Testamento que cuando el Hijo del Hombre venga, antes que venga incluso, el Padre entregará al Hijo y el Hijo al Padre. Y a veces nosotros como iglesia podemos estar adormecidos de pensar que los hogares hoy, que están divididos, son disfuncionales, son normales. Y no es verdad. Ese no fue el propósito original al Dios establecer un fundamento para el hogar. Y es necesario que tratemos el hogar, si vamos a tratar estos temas, desde sus orígenes. Comencemos entonces con el primer principio. Anote esto con todo cuidado. Miren conmigo el versículo 18 de Génesis capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, ¿no qué hermanos? No es bueno. A ver, hasta ahí nomás. No es bueno. Pero retrocedamos, Génesis capítulo 1, versículo 4, por favor. Son textos muy conocidos. Y dice el texto ahí, 1:4. Y vio Dios que la luz, ¿cómo era la luz que Él creó? Era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Quién dijo que era buena? Dios. Génesis 1:10, por favor. Si tú lees conmigo, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios, ¿qué vio Dios, hermanos? Que era bueno. Miren el versículo 12, ahí que tienes en tu Biblia. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, y según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Versículo 18 del mismo capítulo 1. Y para señorear en el día y en la noche, está hablando de los astros, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve. Dice el texto que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. 7 veces Dios dijo que era bueno. Entonces nos debe captar la atención, porque el versículo del capítulo 2, versículo 8 dice, Jehová Dios, 18, perdón, no es que
bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Miren, hermanos, 7 veces Dios dijo que era bueno. Y en la Biblia, cuando veas textos así, la Biblia no solo enseña por lo que dice, sino también por lo que no dice. Por ejemplo, tú vas a ver que la mayoría de los versículos, por no decir todos, en su mayoría, la Biblia nos manda amar, ¿cierto? Amar los maridos a sus mujeres, los padres con los hijos, nos manda amar a los prójimos, nos manda amar incluso a nuestros enemigos. La Biblia es enfática en esto, pero solo hay una vez que Dios dice que no debemos amar. ¿Se acuerdan? En 1 de Juan, ¿no améis a qué? Al mundo. Entonces eso debe captar nuestra atención, porque el mismo Dios, luego de tanto decirnos que debemos amar, nos dice algo que no debemos amar. Acá Dios dijo repetidas veces que era bueno. Ahora, hermanos, el matrimonio, en primer lugar, anote esto con cuidado, como le dije, tiene un enfoque prioritario. No lo olvide. El hogar es una prioridad para Dios. Por eso Dios dijo, no es bueno que Adán no sea rico. No dijo eso. No dijo que no era bueno que el hombre no tenga un buen empleo. No dijo eso. No dijo que no era bueno que el hombre no fuera un profesional. No dijo eso. De toda su creación, Él dijo que no era bueno que esté, ¿qué? Solo. ¿Entienden eso? Por eso, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el final de la Biblia, uno puede ver bastante lo que son las relaciones humanas. ¿Sabían eso? En la palabra de Dios, ustedes van a ver que cuando Dios acabó su obra creadora y vio a Adán, le dio una labor, a pesar de eso, no era bueno que él esté solo. Por eso Dios decide hacerle una ayuda idónea para Adán. Así cuando Dios creó a Eva, queridos hermanos, dice el versículo 18, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios creó a Eva, no la creó con la finalidad de arruinarle la vida a Adán. Aclaremos eso. Porque eso es lo que hoy se enseña, ¿cierto? ¿Por qué cuántos jóvenes universitarios no piensan en el matrimonio? ¿Saben por qué? Porque dicen que esto es encadenarse, esto es esclavitud. Y yo les voy a decir algo que los matrimonios acá me van a corroborar. Uno madura en el hogar, ¿cierto? Uno se enriquece en el matrimonio, uno cultiva cosas que no cultivaría de otra manera. Es una bendición. Pero hoy no se escucha esto, hoy se escucha que es una prisión, ¿cierto? Se escucha que es frenar tu felicidad. Hermanas, ¿se acuerdan del texto? A ver, sigan conmigo. El que haya esposa, ¿haya qué? El bien. ¿Qué es tu esposa, querido hermano? Es el bien. Y alcanza la benevolencia ¿de quién? De Jehová. Eso nos dice Proverbios. Incluso en otra traducción dice el que haya esposa alcanza tesoros de Dios. ¿Entendemos eso? Eso nos enseña el propósito con que Dios creó a Eva, para que pueda ser de ayuda idónea para él. ¿Y sabían ustedes que según estos textos, el mismo matrimonio desde sus orígenes tenía el objetivo de desvanecer la soledad? Dios instituyó lo que el hombre necesitaba para completar su lado faltante y suplir justamente esa área de soledad. Y cuando uno lee la Biblia, descubre que Dios está obrando por relaciones humanas por todos lados. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ustedes ven Éxodo, los famosos 10 mandamientos. 10 de esos 10, 6 son netamente relaciones humanas. ¿Sabían eso? No codiciarás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Son relaciones humanas, lo que Dios resalta después de resaltar el hecho de amar a Dios con todo el corazón. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, uno va a ver muchas instrucciones bíblicas de cómo debemos relacionarnos unos con otros. Unos con otros. Amaos los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. ¿Cierto? Servíos por amor los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. ¿Cierto? Exhortaos los unos a los otros. Consideremos unos a otros. ¿Cierto? Ese término es una palabra
griega que dice alerón, habla de una relación unos con otros. La mayoría de las instrucciones que Jesucristo dio no tienen que ver solo con uno mismo, tienen que ver unos con otros. ¿Qué conclusión y convicción podemos ver con todo esto, hermanos? Que ambientes como, por ejemplo, el trabajo, la iglesia, el lugar de estudios, son ambientes donde uno puede y debería cultivar relaciones humanas. Y quiero decirles esto, según los textos de Génesis, el matrimonio está por sobre el trabajo, sobre la educación, sobre el dinero, sobre una profesión. Todo lo enfocado al matrimonio tiene una prioridad para Dios. Hay 3 instituciones que hoy uno puede ver en el mundo. La iglesia, el Estado, que por cierto Dios asentó, según Génesis capítulo 6 en adelante, y el gobierno humano está hablando de eso. Pero de todas estas instituciones, la primera que Dios creó, ¿cuál es? La familia. Y le asignó prioridad. El matrimonio es prioritario. Déjame comprobarlo con un solo pasaje. ¿Se acuerdan dónde hizo Jesús su primer milagro? En una boda. Quiso bendecir el matrimonio desde sus orígenes. La palabra ayuda que tienen en el versículo, idónea que tienen en el versículo 18, hermanos, es la palabra eser, que significa beneficiar, socorrer, amparar. Habla de alguien que es un aliado, no un enemigo o una competencia. Por ello, la Biblia nos dice en Proverbios 12:4 que la mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Para qué es una corona? ¿Para esconderla? ¿Para guardarla? Sino para usarla y para exhibirla. O sea que el marido debería exhibir las virtudes de su esposa, es decir, no para vanagloria, sino porque es notorio que una mujer realza el matrimonio. Por eso Dios dice acá, le haré ayuda idónea. Este término se usa cuando se acuerdan que Samuel, después de que Dios hizo estrago a los filisteos, él usó una palabra asociada que significa ebenecer. ¿Se acuerdan qué significaba esto? De ahí viene la raíz. Hasta aquí nos ayudó Jehová, o piedra de ayuda. La mujer es una ayuda para el varón. La palabra idóneo es la palabra digno, suficiente. Miren conmigo Génesis capítulo 2, el versículo 24. Por tanto, es un término conclutivo, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y dice que unirá a su trabajo. ¿Así dice? Unirá a sus amigos. Unirá a otra persona que no sea su familia. No, se unirá a su mujer. ¿Lo vieron eso? El matrimonio, desde sus orígenes, va más allá de la responsabilidad laboral. Es prioritario sobre la capacidad intelectual. Miren conmigo, si ven el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. O sea, Dios le dio incluso una responsabilidad, le dio capacidad intelectual a Adán, como ninguno de nosotros. ¿Entendemos? Sin embargo, cuando tú ves el versículo 20, puso Adán nombre a toda bestia de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. O sea, a pesar del intelecto, a pesar de las capacidades como fue creado, a pesar de la labor y responsabilidad que tenía, y si tú retrocedes a Génesis capítulo 1 y 2, vas a ver que incluso tuvo la capacidad de decidir, porque tuvo una advertencia de no comer el fruto prohibido, podía escoger de todas esas cosas que contextualizan su creación. Dios dijo con claridad que el matrimonio es una prioridad, que el matrimonio tiene un enfoque prioritario, hermanos. Ahora, hoy en día no se ve esto, ya no se habla de esto. La palabra ayuda idónea me hizo recordar a Séfora, por ejemplo. ¿Se acuerdan que Dios llamó a Moisés? Pero el mismo ángel de Jehová después quiso matarlo, a no ser por la ayuda, ¿saben de quién? De su mujer. ¿Se acuerdan ustedes de los padres de Sansón? ¿Se acuerdan de no se menciona el nombre, la mujer de Manoah? Así se le llama a la mujer, para hablar de la comunicación entre marido y mujer. Tremendos padres que tuvo Sansón. Poco se habla de ellos. Ustedes pueden ver ejemplos como Rebeca
cuando Rebeca toma lugar en la familia de Jacob, Jacob había perdido a su mamá, había fallecido. ¿Y saben lo que la Biblia nos dice cuando se casa con Rebeca? Que consoló su corazón. Así nos dice el texto. Ustedes pueden ver por todos lados cómo la ayuda eficiente de Dios vino a través de una mujer en el matrimonio, y Dios le asignó prioridad. Recuerdo haberles a ustedes leído hace años, recuerdo, el texto yo vi un texto que me captó la atención de la experiencia que pasó la primera ex dama de los Estados Unidos, la primera dama, Barbara Bush. Pronunció un discurso de graduación en la Universidad Wesley. Cientos de universitarios fervorosos, furiosos, protestaron contra esta ex primera dama. Ellos aducían que la señora Bush no podía haber dicho esa clase de discurso en la graduación de tal naturaleza, y menos en esa universidad, ya que ella dijo lo siguiente, que había dedicado su vida a criar hijos en lugar de seguir ejerciendo su carrera. Eso es lo que esta mujer dijo. Y la valiente dama fue y habló los valores de la familia, y los universitarios no gustaron de esta verdad. Este es un fragmento de lo que ella dijo. La elección que no hay que perder de vista es el atesorar relaciones humanas, sus relaciones personales con su familia sobre todo, ya que su carrera y arduo trabajo son ciertos, son verdad, pero tan importantes como su obligación como médico, abogado, profesor, dirigente de negocio, ingeniero, será que usted en esencia es un ser humano, y esas relaciones humanas con su esposo, hijo, padres, serán sin duda las inversiones más importantes que jamás hará. Al final de su vida, usted no lamentará no haber aprobado un examen más, de haber tenido un título más, haber ganado un salario más o haber concluido un negocio más. Lo que más lamentará es el tiempo que no pasó con su esposa, hijos y padres. Yo creo que ella dio en el blanco, ¿verdad? Porque es lo que uno cuando mira atrás va a extrañar, hermanos. Por eso la Biblia nos dice, Jesucristo dijo en Mateo 16, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿Se acuerdan? Y perdiere su alma. Pongamos eso en contexto de matrimonio. ¿De qué le sirve a un padre tener más salario, más sueldo, horas extras de trabajo, si su hogar está destruido? ¿De qué sirve? ¿Entendemos? Por alguna razón, Salomón al escribir el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, es en vano los que la edifican. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. De nada sirve si las manos de Dios no están en uso en nuestro hogar. Y creo que este valor hoy ya no es una verdad. Miren, el Omar Marcos, el exalcalde de Ventanilla, hace años dijo lo siguiente. ¿Se acuerdan que comenzó el crimen organizado en un tiempo fuertemente ahí? Hoy casi todo Lima está. Él dijo que el 80% de delincuentes son de hogares disfuncionales. O sea, una persona sin Cristo dijo esto. Los que servimos a Dios, ¿saben cuál es la limitación? ¿Saben cuál es? Que si yo como padre, mi hermano acá, no gobernamos bien nuestra casa, ¿cómo podremos cuidar la iglesia de Dios? El matrimonio es una prioridad. Todo comienza en el hogar. Hoy la típica familia, hermanos, de papá y mamá e hijos, ya no está de moda, ¿cierto? Basta con ver los datos demográficos, ¿no?, del INEI, el Instituto de Estadística e Informática, para concluir que la familia trascendental hoy ha perdido vigencia y las familias disfuncionales aumentan en extremo. ¿Saben qué aprendo de esto, hermanos? Que la familia está por sobre las ocupaciones, sobre las labores, sobre el intelecto, las responsabilidades, sobre sus propios sueños. La pregunta es, en esta mañana, ¿entra en esta mañana en juego este valor en su vida? Déjenme darle un ejemplo. Un ejemplo. ¿Aceptaría un nuevo empleo como desafío, sabiendo que reducirá su tiempo con su esposa y sus hijos? Hágase esta pregunta. Yo sé que es una pregunta difícil. Y si usted va a sus amigos y usted dice, no lo voy a aceptar, y la sociedad, ¿saben? O sus amigos, ¿qué le van a decir? ¿Que hiciste qué? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón?
por mi familia, ¿cómo te van a mirar? Qué ridículo, ¿cierto? Qué debilidad. Sin embargo, el matrimonio es prioritario. Y con la autoridad de la palabra de Dios, Dios desea que nuestros hogares tengan ese enfoque. Segundo principio, el matrimonio es permanente. Miren lo que dice Dios desde sus orígenes. Versículo 23. Miren conmigo de Génesis 2. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. ¿Saben qué me aterra personalmente este texto? ¿Quieren que les sea honestamente franco en esta mañana? Que es un texto directo que el Señor Jesús usó cuando vinieron a preguntarle sobre el divorcio y el repudio. ¿Sabían eso? Jesús tomó este texto directo y le añadió algo más. ¿Se acuerdan? En Mateo 19, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Yo me imagino los que le vinieron a preguntar si es lícito, ¿cómo se habrán ido? Porque el Señor agregó a esta verdad una conclusión y la enclavó, la afirmó y dijo: lo que Dios unió, cuidado que el hombre lo vaya a separar. Malaquías 2:16 dice que Dios aborrece, abomina, detesta el divorcio. Dios aborrece la separación conyugal de las cosas. La Biblia nos dice que Jehová aborrece, nos incluso enseña que Dios aborrece el que siembra discordia entre hermanos, la separación. Y esto, hermanos, de hablar del divorcio, cuando Dios dice que es para siempre el matrimonio o hasta que la muerte nos separe, por toda la vida, no es simplemente una ceremonia de bodas en un hogar o el matrimonio. Hermanos, es lo que la Biblia dice, y el mismo Señor Jesús y el plan original de Dios es que un hombre y una mujer se unieran en matrimonio para toda la vida. Y pienso que a algunos predicadores de moda no les gusta eso, consejeros que hoy están de moda, ¿verdad? No les va a gustar, o incluso hasta van a pensar que soy un predicador terrible al hablar de esto, que no tengo misericordia. Sin embargo, debemos ser fieles al mensaje, a la verdad de Dios. Y digo que el matrimonio, según el texto, es permanente. No puede ser disociado por la mano humana. Entonces tú dices, ¿por qué el Señor Jesús lo permitió? ¿Se acuerdan que esa pregunta se le hicieron a Jesucristo? ¿Qué dijo Él? ¿Por la dureza de qué? No dijo para que tengan otra oportunidad. No dijo para que vayan y tengan el derecho a ser feliz. Por la dureza del corazón, Moisés lo permitió. Pero en el principio no fue así. No fue así. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Qué es el matrimonio para Dios? Es honroso, a tal punto que Pablo usa el ejemplo matrimonial, la unión íntima del hombre y la mujer, para relacionar y poner una muy buena expresión de ejemplo en el amor de Cristo con la iglesia. No pudo escoger algo mejor. Y dijo, el apóstol Pablo dice: digo esto a manera de misterio, que así como el hombre ama a su mujer, es el amor más grande aún de Cristo por la iglesia. Así que el matrimonio es permanente. Ahora, yo sé que algunos dirán, pero esto no suena muy común, esto está anticuado, hermano. Mire, yo voy a hacer una pregunta, ¿ya? Y voy a ver bien sus rostros en esta mañana. Una sola se las voy a hacer. ¿Han visto ustedes el impacto de un divorcio? Lo han visto, ¿verdad? Creo que es unánime el rostro y los gestos que veo. ¿Entienden eso? No es simplemente, hermanos, el divorcio un evento legal. No es simplemente una firma o un episodio o un corto con la cadena, como algunos llaman. A veces, yo diría, es una cadena interminable de episodios y problemas psicológicos, emocionales, físicos. Es un proceso
que va a cambiar para siempre la vida de los involucrados. Por un lado tenemos el valor divino que es opuesto a lo que la cultura dice hoy. Hermanos, ¿comprenden lo que estoy tratando de decirles? Lo que la Biblia nos está tratando de enseñar. Te lo digo con toda claridad. Los valores divinos de la familia están en contraposición con los valores que el mundo enseña. No van de la mano. ¿Entendemos? Se le ha hecho el divorcio, el término, lo más fácil para arreglar un problema. Por ejemplo, en 1974, el divorcio separó a las familias más que la muerte, fue la primera causa. Así Dios es contrario a lo que está teniendo lugar en el mundo, incluso en las iglesias hoy en día. Así que, hermanos, no hay nada que debatir en cuanto a este principio de permanencia y verdad, con Dios como mi testigo en esta mañana. Y con la autoridad de la palabra de Dios digo que el matrimonio es permanente. Es permanente. Y como ven, las estadísticas no son alentadoras para los que se quieren dar una segunda oportunidad fuera del matrimonio. Este es un principio y no lo rompa, porque si no usted acabará sufriendo mucho dolor. Señoritas y jóvenes, escuchen bien esto. Permítanme decirles que si están prestando hoy atención a lo que el mundo dice, a sus amigos, sus profesores, que hay que hacer la prueba para ver si va a funcionar o no, y si no pone los principios de Dios por delante, se dirige camino derecho a la destrucción. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Si queremos satisfacción y plenitud, no establezca sus relaciones sobre un valor diferente al que Dios da. Y la iglesia debe decir amén a esto. Hablando de este estudio, le contaba a mi esposa, esperemos en la gracia de Dios nunca tener que decirle a nuestros hijos porque ya no estamos juntos. Oramos por eso. A veces tenemos que buscar a Dios de rodillas en esto. Han visto cómo afecta el divorcio a los niños, ¿verdad? Ha visto incluso, esto nos llamó la atención hace unos años atrás, cuando estábamos visitando los Estados Unidos, vimos en una librería que hay tarjetas, no sé, alguno de ustedes de repente lo ha escuchado, para niños de papá divorciado. Hasta se ha hecho un comercio de esto. Palabras como todo va a estar bien, como es impresionante todo lo que hoy se hace, se usa para tratar de soslayar el principio que está roto, de permanencia en el hogar. Hermanos, está demostrado que niños de un hogar donde ya no está papá o mamá, por causa del divorcio, son niños inseguros. Muchos de ustedes que son maestros lo saben. Son niños con bajas calificaciones. Hay casos raros, sí, es verdad. Incluso tienen un carácter agresivo, ¿verdad? Muy diferente a la armonía que produce de padres juntos. El principio es elemental acá y no puede ser negociado. El matrimonio es prioritario. Número 2, el matrimonio es permanente. Es permanente. Número 3, último principio, el matrimonio exige pureza. El matrimonio exige pureza. Hay algo acá que no se nos debe perder de vista. Miren el versículo 25 de Génesis capítulo 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Vieron? Y que no se avergonzaban. Es llamativo ver que asocia la desnudez con que no se avergonzaban. Cuando ustedes ven Génesis, después de Génesis 3 en adelante, ustedes van a ver que Sem, Cam y Jafet eran 3 hijos de Noé. Que Noé se había embriagado y que miró la desnudez, Cam, la desnudez de su padre, y esto trajo una maldición sobre él. Para un judío, según Levítico y Deuteronomio, la desnudez era oprobio. Y hoy la desnudez es un símbolo ¿de qué? De inmoralidad. Pero en sus comienzos, Dios creó al hombre y a la mujer sin ropa, que no había shopping, hermano.
No, es que no les alcanzaba. No era eso. Es que Dios los creó perfectos, pues. Y esta desnudez en el matrimonio no traía vergüenza. El problema fue cuando el pecado entró y lo primero que ellos hicieron, ¿qué cosa fue? Esconderse. ¿Por qué? Porque estaban avergonzados. El pecado trajo vergüenza. ¿Entienden eso? Pero en sus principios, como Dios los creó, estaban desnudos y no se avergonzaban. Y esto nos habla de la pureza que exige todo matrimonio. Estaban sin ropa, como algunos dicen, calatitos, hermanos. ¿Ya? Los argentinos dicen en cuero. Igual nomás no se avergonzaban. Así, hermanos, hoy ya no es un asunto, este tema de la impureza o inmoralidad, que está afuera nomás. Es un tema que ejerce en la actualidad un impacto interno. Vivimos en una época donde la inmoralidad parece ser la conversación en casi todo lugar hoy en día. Parece incluso que no hay lugar donde no sea aceptada. Hoy hay creyentes que defienden su inmoralidad. Hay políticos que la expresan abierta y flagrantemente su inmoralidad, ¿cierto? Incluso animadores de programas de televisión la hacen la médula de sus chistes hoy en día. Se filtra y ejerce su impacto por todos lados. Y esto entra al matrimonio, entra al hogar y a veces hasta los hijos pueden ver que esto es común. Porque la mayoría lo practica, la mayoría lo hace. Sin embargo, cuando uno ve Proverbios, va a ver que esto no es común. Cuando ve uno de los mandamientos de Dios, Éxodo 20:14, dice, no cometerás adulterio o inmoralidad. La Biblia nos dice que Dios está en contra de la fornicación. Dice que incluso, dice Corintios, ni aún se nombre entre vosotros los santos como conviene. Pero nosotros a veces, sin darnos cuenta, podemos permitir, por no quedar mal o por no ser demasiado extremistas, este gran problema que Dios lo llama pecado. Miren un ratito Proverbios, por favor, capítulo 2. Miren, síganme en sus lecturas. El autor de este proverbio fue nada más y nada menos que Salomón. Y él advirtió de estos problemas de la inmoralidad. Proverbios 2, por ejemplo, si ustedes ven el versículo 16, le está hablando a su hijo, al hijo varón, y le dice lo siguiente, es un pasaje también conocido, dice, serás librado. ¿Librado de quién? De la mujer extraña. La palabra extraña tiene 3 significados en este proverbio. En aquellos días era una mujer adorando a alguien que no sea Dios. Por lo general era Balac, Moloch o Acera. Mujer extraña, alguien que olvidó el pacto matrimonial por otro Dios. También era considerado en aquellos días, que más adelante lo menciona. O mujer extraña, alguien que no era del pueblo de Dios, lo que hoy tú y yo conocemos según Corintios, que no debemos unirnos en yugo desigual. A eso se refiere. ¿Cómo la llama? La ajena que halaga con qué. Mira su característica, la cual abandona al compañero de qué, de su juventud, y se olvida. ¿De qué se olvida? O sea que en un principio estaba bien casada, pero adulteró. ¿Entienden eso? ¿Ven cómo el principio fue quitado de su hogar por ir en busca de sus pasiones y deseos, por un momento de placer, por un problema de inmoralidad? ¿Lo vieron, hermanos? El matrimonio exige pureza. Proverbios 5, si ustedes ven conmigo, está ahora el testimonio de un joven casado que no quiso escuchar el testimonio, que no quiso escuchar el consejo, que no quiso escuchar las advertencias, encontró un fastidio en lo que le hablaban, y su conclusión por no escuchar, dice Proverbios 5:12, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Mira el resultado en el 14, casi en todo mal estado. ¿Dónde? En medio de la sociedad. ¿Y dónde más? No le iba bien por ningún lado. ¿Cuál fue el problema de este joven? No quiso escuchar. No quiso escuchar. ¿Cómo yo vivo una vida de pureza? Varones, escúchenme bien esto. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Si hay uno de los valores realzados en la Biblia, que una sola palabra, una sola expresión,
Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Si tú ves Proverbios 5, el versículo 1, ¿cómo empieza? Hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Lo vieron? Si tú lees el capítulo 4, versículo 1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Si retrocedes al capítulo 1, versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor de mal. ¿Saben qué aprendo de esto? La pureza, lo elemental de la pureza, comienza con un corazón humilde, aprender a escuchar el consejo, la advertencia, la amonestación. No cierre sus oídos. ¿Entiende eso? Yo les conté una vez, un escritor, pastor y educador y formador de alumnos llamado Howard Hendricks, un hombre que discipuló y entrenó muchos en su generación. Él tenía en su Biblia un librito, al final, el libro negro le llamaba. Y él no se preguntaba por qué. Porque él conocía personas que se habían desviado del camino de la pureza por ir en pos de la inmoralidad. Y él, un día, mientras viajaba en avión, él se preguntó en qué se parecen todos ellos. ¿En qué se parecen? ¿Saben cuál era? El problema de la actitud arrogante. No querían escuchar. Se cerraron y cultivaron y cosecharon consecuencias que eran irreparables. Proverbios 4:20, mira cómo comienza. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan, y medicina, ¿qué? A tu cuerpo. ¿Lo vieron? Si ven otros proverbios más adelante, dice que aún a los más fuertes ha hecho caer. Proverbios capítulo 7, miren cómo empieza el 24. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. Está hablando de la inmoralidad. No hierres tras sus veredas, porque a muchos ha hecho caer, heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. No puedo evitar recordar en este texto a tres personajes bíblicos. Los he mencionado antes. David, el hombre conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel, ¿cierto? Quien escribió casi todos los salmos, no todos, pero que de un momento a otro ya no cantaba, ya no alababa. Su rostro había cambiado, su cuerpo físico había enfermado, porque atesoró por un año la inmoralidad. Pero era un hombre valiente, vigoroso, hombre de guerra, pero la inmoralidad tocó a su puerta y él abrió y empezó a hacer su efecto. El hombre más sabio, Salomón, autor del Proverbio, con toda su sabiduría, ¿saben lo que nos dice cuando era viejo? Cuando era viejo, las mujeres desviaron su corazón. ¿Entienden eso? ¿Y qué tal si nosotros hablamos del hombre más fuerte? Más fuerte, porque acá dice, aún lo más fuerte se ha hecho caer por ella. Sansón, un hombre dotado con el Espíritu de Dios como ninguno de sus tiempos. No necesitó aliados, no necesitó un ejército para bastarse contra los filisteos. Por sí solo les hizo frente. Pero ¿cómo fue su ruina? Por la inmoralidad. Porque simplemente vio a una mujer y en su capricho dijo, papá, me la tomas por mujer. Y claro, sus papás les advirtieron, y luego de esa mujer pasó a otra mujer ramera, y Dalila fue la tercera, no fue la primera. Y lo hizo caer. ¿Recuerdan? El más fuerte, el más valiente y el más sabio. ¿Alguien de ustedes es más fuerte que Sansón acá? ¿Somos más valientes que David? ¿Somos más sabios que Salomón? Nadie está vacunado contra este mal. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La pureza debe ser un valor elemental, hermano. ¿Por qué Dios creó el sexo? Hoy poco se habla de esto, ¿verdad? No se debe hablar de esto en la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué está en la Biblia? Todo lo que Dios creó, ¿qué cosa era? Bueno, el problema es sacarlo de su contexto. El problema es sacarlo fuera del matrimonio. Y tiene consecuencias devastadoras, muchas veces irreparables. ¿Por qué Dios creó la relación sexual? Según Proverbios 5, para placer. Miren conmigo Proverbios capítulo 5, consejo, versículo 15. Bebe del agua de tu misma
cisterna. Esta es una metáfora para hablar de la relación sexual. Y los raudales de tu propio pozo, ¿se derramarán tus fuentes por las calles? Tus corrientes de agua por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Ahora lean conmigo con fuerte voz, varones. Y alégrate con la mujer ¿de qué? De tu juventud. ¿Vieron? ¿Qué más te dice? Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan ¿cuándo? En todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Disfruta tu relación matrimonial. No es solo los parámetros que ponemos para ir en contra de lo que está afuera, es lo que hacemos en casa. Disfrute, lleve a pleno su relación matrimonial. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Si quiere cuidar su pureza, está en el contexto de la inmoralidad, según como comienza Proverbios 5 en adelante. Así que la relación sexual fue creada para placer, no hay nada de malo en esto. Número 2, fue creada para perpetuar la raza humana. ¿Sabían eso? Si tú ves Génesis capítulo 1, versículo 28, esta fue la orden de Dios. Esto no lo inventó el hombre, Dios lo inventó. Génesis 1, 28, miren el versículo, dice, y los bendijo. Vayamos desde el 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgar y señorear. ¿Vieron? Fructificaos, multiplicaos. ¿Para qué creó Dios la relación sexual dentro del matrimonio? Para poder perpetuar la raza humana, no solo para el placer. Y número 3, para proteger la relación matrimonial. ¿Sabían eso? 1 Corintios 7, miren. 1 Corintios 7. Dice lo siguiente, el versículo 3 y 5, o 3 al 5. Dice lo siguiente, en 1 Corintios 7, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Está hablando de la relación íntima, lo sexual. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis, está hablando de la relación sexual, el uno al otro, a no sea por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente ¿quién? Satanás, a causa de vuestra ¿qué? Incontinencia. ¿Lo vieron? ¿Por qué fue creada la relación sexual? Para cuidar el matrimonio. Pero hermanos, hace tiempo no tenemos intimidad con mi esposa. ¿Y cuál es la razón? Porque tal vez están viviendo juntos, pero no disfrutan el matrimonio. Porque tal vez están en el mismo techo, pero están divorciados. ¿Saben qué nos enseña esto? Tal vez esta mañana tenga que ir a casa y arreglarlo. Y quiero decirles esto al varón, ¿eh? No, pero ella me ofendió, ella tiene que venir primero. Para eso Dios nos hizo varón. Para arreglar aquello que es prioritario en la vida. Y somos responsables por nuestro hogar. Daremos cuenta delante de Dios un día por el matrimonio que Dios nos ha dado, con el cual Dios nos ha bendecido, por los hijos que nos ha brindado, que por cierto son herencia de Jehová. Más adelante lo vamos a tratar. El matrimonio debe tener este impacto, debe tener estos principios: pureza, prioridad, es permanente. Y son instrucciones que hoy ya no se escuchan, que hoy ya no se habla, que hoy incluso se ha perdido interés. Hoy es efímero estos temas. Hoy son temas que están puestos en la periferia de la iglesia. Pero necesitamos realzar estos valores, estos principios y hacerlos nuestros. Y parar por aquellos que Dios me dice, a mí como varón, a usted como mujer y a los hijos también. ¿Qué dice Dios? El modelo original. Yo me acuerdo hace años hicieron una clase en el centro prenatal donde hablaron justamente del mal uso del sexo. Dios dice con claridad al final en Génesis capítulo 1, el 2:28, dice el texto Génesis 2:28 al final, dice, 2:24 al final, dice, y serán una sola carne. El matrimonio ejerce unidad, si viene de Dios.
Y me acuerdo, pusieron un corazón como este, ¿no? Le pedí a mi esposa que me haga esto para hablar de una mujer y un varón que están unidos en una sola carne. Pero cuando ya no hay o no quieren amar, sea por no quiero perdonar, entonces quieren separarse, ¿cierto? Pero vamos a arreglarlo legalmente y no, pero yo voy a dar los gastos económicos, no te preocupes, voy a venir una vez al mes para de todas maneras visitar a los niños. Frases hoy como, yo solo estoy contigo por mis hijos, un día los hijos se casan, se van y vas a seguir solo, te lo digo, ¿ya? El matrimonio, la prioridad no son los hijos vienen como resultado de una unión matrimonial, te lo aclaro, ¿sí? Mi primer deber es amar a mi esposa, o sobre incluso mis hijos, pero antes que eso a Dios, o sobre mi esposa, ¿cierto? Pero cuando nosotros queremos separar lo que Dios dice, no lo separa el hombre, de todas maneras habrá un efecto. De todas maneras nos conducimos al fracaso. Y entonces, ¿cómo puedo aceptar lo que las personas dicen que todo va a estar bien? No es verdad. ¿Entendemos? Jóvenes, entren con todo cuidado en el proceso de selección. Entendemos, padres, por qué es necesario esperar y les inculcamos esta verdad y principio a sus hijos. Porque es un evento para toda la vida. Le contaba esto a algunos jóvenes, ¿no? Los solteros nunca se han casado antes, ¿cierto? Y cuando lo harán una sola vez, no habrá más. Por tanto, debe ser muy serio y tener un tiempo delante de Dios. Dios guía esto, Dios obra en esto. Porque cuando esto empiece, si usted comenzó bien, Dios bendecirá su hogar. Y vendrán los hijos, porque son la herencia de Dios, y Dios los usará. Porque Dios desea usar familias. Hemos cantado una hermosa canción, muy conocida, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Parejas jóvenes casadas, por favor, acepte este consejo con un corazón sencillo. Los jóvenes casados, ¿sí? Si usted se casó, se supone que es para servir a Dios. Hermanas, usted ha sido creada como ayuda idónea. Si su esposo estaba en el ministerio, no lo saque. ¿Entiende? Que sea su vida una bendición. Porque la Biblia enseña que hay esposa, hay el bien. Yo hasta el día de hoy, gracias a Dios, mi esposa no me ha sacado del ministerio de honrar a Dios, de servir a Dios. Me he involucrado más, ha sido una bendición. ¿Me entiende? Porque el matrimonio tiene ese efecto. Pero uno ve parejas nuevas que se casan, aparentemente se comprometen con Dios y luego entran en una tibieza de servicio. Y Dios ya no puede usarlos, o si lo va a usar, ya no es el mismo efecto, porque todo comienza en el hogar, los casados. Usted es una gran ayuda. La mujer sabia edifica su casa, gran valor. Pero ¿cuál es el contraste? Que la necia con sus manos, usted tiene el efecto de ayudar a edificar o derribar su hogar. Varones, usted da la cara. ¿Sabe eso? Cuando Eva pecó, no llamó primero a Eva, llamó a Adán, al hombre. Y daremos cuenta un día delante de Dios por qué es lo que hicimos en nuestro hogar. Debe ser prioritario. Y les digo esto a los que estamos sirviendo, incluso por sobre nuestro ministerio. ¿Entendemos? El ministerio es el resultado de un buen hogar. Yo creo que Dios quiere usarnos a todos por igual, partiendo de los principios originales del matrimonio. Considere esto. Concluyo diciéndole que cuando Cristo vino a este mundo, ¿cómo vino? En forma humana. ¿Por qué escogió un hogar? Yo voy a hacerles una observación. No vino en un hogar rico, siendo Él el rey. No tenía ni lugar donde nacer. Eso nos dicen los evangelios. No vino en un padre altamente calificado. Era un carpintero. Qué ironía, porque su hijo un día sería clavado en un madero. No vino en el contexto de una nación próspera. Estaban bajo el yugo romano.
No vino donde las leyes se habían acomodado y eran los mejores tiempos para que nazca Jesús. Las leyes romanas iban en contra de las leyes divinas. A tal punto que cuando iban a crucificar a Cristo dijeron la nación de los judíos, ¿se acuerdan? No tenemos más rey que César. Rompieron el principio de que Jehová tu Dios amarás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Lo rompieron. No tenían principios basados en la palabra de Dios los romanos. Ellos tenían sus propias leyes, ejercían su propio efecto. No eran los mejores tiempos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escogió un matrimonio. ¿Y cuál es la virtud de los papás? Temerosos de Dios. Y ahí comienza todo. Yo le contaba a mi esposa, que mis hermanos pueden corroborar esto. Mi papá no nos dio riquezas, hermanos. La verdad le digo así. Mi papá no nos dio, pues, tal vez lo que como hijos hubiéramos querido materialmente. Pero nos dio su amistad, hasta sus nietos son amigos de él. Y creo que son las relaciones que necesitamos cultivar. Gaste tiempo con sus hijos, invierte en ellos y mírelo con los ojos de Dios. Porque tal vez detrás de ellos Dios quiere hacer una obra a través de usted para la gloria de su nombre y para alcanzar a otros. ¿No fue así Timoteo? Quien su padre no era creyente, pero la fe no fingida de su abuela, su madre, que estaba seguro Pablo en él también. Amigo que nos estás visitando, para eso vino Jesús, en un matrimonio, pero vino para cumplir la voluntad del Padre, partiendo de un matrimonio, y fue crucificado sin delito, sin pecado, sin razón. Buscaron alguna razón, no encontraron ni una. Todos declaraban que era inocente. Tuvieron que mentir, tuvieron que sobornar para culpar a aquel que era inocente. Cristo cargó mis delitos, sus delitos, nuestros pecados, nuestra maldición, nuestra abominación, nuestras rebeldías, nuestras desobediencias. Él las cargó en la cruz. Pero la Biblia nos dice que con su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Al tercer día se levantó con poder de los muertos. Vaya que le esperamos, ¿verdad? Muy pronto volverá. Muchas veces cantamos un día, Cristo volverá. Pero antes que venga le da la oportunidad a usted de venir a un encuentro personal con el Hijo de Dios. La persona que sabe lo que usted está pasando. La persona que sabe que a veces lo hemos echado a perder en grande. La persona que sabe y nos conoce antes que esté en la palabra en nuestra lengua. El Hijo de Dios le conoce. No tiene que preguntarme a mí o a otra persona. Él sabe quién es usted. Y aún sabiéndolo, murió por usted, murió por mí, por amor. Entrégale tu vida a Cristo en esta mañana. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos.